del Señor para servir. Esta noche vamos a leer el Evangelio que es buena noticia. Y cada vez que leo el Evangelio y cuando el autor pone el diálogo de Jesús con la gente, yo me quedo más admirado. Porque Jesús es imprevisible, es impresionante, es capo. La manera como Él dialoga, como Él entra en la conversación con la gente y cómo también le da la respuesta allí sobre el toque. Veamos un poquito en el Evangelio de San Lucas, recordando que Lucas no era un discípulo directo de Jesús, sino que era un médico gentil que después se agregó al grupo, después que Jesús ya ascendió, pero era un investigador. Y tanto en el Evangelio suyo como en el otro libro. ¿Se acuerdan qué otro libro escribió Lucas? Hechos de los Apóstoles. Él hace énfasis de que ha investigado todas las cosas para poder darle al destinatario, que era un tal Teófilo, la información correcta de todas las cosas que habían sucedido con ese tal Jesús de Nazaret, al que los judíos llamaban el Cristo o también el Mesías. Y aquí en el capítulo 13 vamos a leer 9 versículos. Primero tenemos un acontecimiento histórico que los tenía bastante preocupados los muchachos, y luego una parábola que hace Jesús sobre el mismo tema. Y dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato era el gobernador, era romano. Los judíos estaban bajo la dominación de los romanos. Y Pilato había pensado en construir un acueducto nuevo que alimentara de agua a Jerusalén. Y necesitaba recursos. Y entonces pensó, bueno, vamos a pedirle al templo que aporte los fondos o parte de los fondos necesarios para hacer ese acueducto. Ya nos pasó eso en nuestra historia, cuántas veces el gobierno decía, vamos a ir a la caja de los jubilados y vamos a sacar plata ahí para hacer un empedrado por allá. O últimamente ya iban al ANSES, sacaban plata para construir o para qué sé yo, para qué. Pero siempre faltaba algo después. Y los judíos eran muy celosos de la plata que tenían ahí en el templo. Y los galileos eran más celosos y más tercos. Y les gustaba el lío político. Ahí nomás armaron un piquete. También sabemos nosotros lo que es un piquete, ¿no? Y según Barclay, dice que Pilato dio órdenes que se disuadiera ese piquete, y entonces mandó a sus soldados con capuchas que los hacían irreconocibles como soldados y que llevaran palos y no lanza ni espada. Y que los escarmentara un poco a los rebeldes. Y los muchachos se entusiasmaron y palo va, palo viene, y mataron un montón. Y era en la manifestación y cuando también estaban cerca del templo donde estaban haciendo los sacrificios comunes a su ritos religiosos. Por eso dice, mezclando la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Y estaban tan alterados y preocupados porque en la época de Jesús
todavía estaba vigente esa teoría que habíamos hablado y desentrañado cuando estudiamos el libro de Job. ¿Se acuerdan? Los miércoles de noche. La ley de la retribución. ¿A vos te pasa eso? Es porque hiciste una macana. Hace bien la cosa, te va bien. Hace mal, te va mal. Entonces cualquier desgracia que te toca es porque tenés algún pecado oculto. Ojo. Así manejaban la sociedad en la época. Y entonces le plantean a Jesús. Y Jesús con su capacidad y su picardía le dice, ¿y ustedes creen que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Cómo nos gusta a nosotros opinar sobre la desgracia de los otros? Era la época de Jesús, pero es ahora también. Entonces Jesús le dijo, ¿saben qué? No. Si ustedes no se arrepienten, todos van a morir igualmente. Un balde de agua fría. ¿Cómo le va a contestar? Sí. Y Jesús le dice, si ustedes no se arrepienten y vuelven a Dios, también van a morir. Y resulta que Pilato contrató un montón de gente para la construcción del acueducto. Y había una torre en Siloé. Y parece que no pusieron suficiente hierro y portland y todas esas cosas. Y se cayó en plena construcción y mató a 18. También le cuentan esta desgracia a Jesús. Y Jesús le vuelve a decir lo mismo. ¿Piensan ustedes que eran más culpables que los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Y por qué aparece la palabra culpable acá? Porque ellos decían, esto les pasó porque están trabajando para Pilato y Pilato les paga el sueldo con la plata que robó al templo. Entonces, como ellos están recibiendo un sueldo de plata robada, van a morir. Les pasó una desgracia. Es como si nosotros supiéramos de dónde sale nuestro sueldo, ¿no? Estaríamos muertos todos. Y Jesús le vuelve a decir, no, ellos no son más pecadores que ustedes. Antes les digo que si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Vemos que este grupo de gente que vino a dialogar con Jesús tenía un problema muy serio con esta teoría de la retribución y estaba queriendo que de alguna manera Jesús los absolviera y le dijera, no, ustedes son buenitos y de aquellos murieron porque son pecadores. Pero el tema no pasa por ahí. Muchachos, es necesario que ustedes piensen un poquito cómo está su vida delante de Dios. ¿Cómo actúan ustedes? Y entonces pasa enseguida a contarles o a narrarles, porque las parábolas se narran. Una parábola es una ilustración que trata de clarificar un concepto. Entonces le dice, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra. El viñador entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. No nos dice Lucas si los muchachos entendieron la parábola.
y si la aplicaron a su vida. Pero esta parábola nos enseña que el Evangelio es el Evangelio de la otra oportunidad. Y también es el Evangelio de la última oportunidad. Y a eso nosotros debemos prestarle un poco atención. La higuera es una planta muy apreciada en Israel por el fruto que daba, formaba parte de la canasta familiar, un fruto muy sabroso, muy rico en nutrientes para la salud del individuo. La tierra en Israel no era de las mejores, entonces donde había alguna tierra buena se plantaban vid, se plantaban higos, plantas de manzanas y otros frutales para procurar de que la tierra buena dé frutos. Por eso Jesús dice en esta parábola que está de balde, está inutilizando la tierra. La otra planta dan fruto y esta no da. Ya van 3 años y no pasa nada. Dicen que la planta del higo o la higuera necesita más o menos 3 años para dar fruto en serio. Y esta todavía después de 3 años no dio nada. Y también los que saben dicen que si a los 3 años no dio, no va a dar más nada. Así que mejor es raus, cortarla de cuajo y a otra cosa. Es decir, que esta planta tuvo oportunidades y no dio ninguna utilidad. Leí una frase que compartí esta mañana. Nuestra generación tiene el poder de los dioses y lo utilizamos como escolares irresponsables. Entonces, mirando un poquito, analizando, claro, nuestra generación, siglo XX, siglo XXI, tiene todo. Nunca hubo tal desarrollo de la salud. Nunca hubo tal desarrollo de la economía, del transporte, de la tecnología, de la comunicación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo utilizamos? ¿Como escolares irresponsables? ¿O como personas serias y comprometidas? Y Jesús habla a su gente y nos habla a nosotros siempre teniendo en mente el reino que Él vino a anunciar. Todo lo que nosotros tenemos, lo que Dios provee, debe ser para ser utilizado en el reino y en la extensión del reino. Si nuestra riqueza no aporta para el reino, estamos inutilizando esa bendición. Si la tecnología no la usamos para la extensión del reino, estamos haciendo errores. Si la cultura, la comunicación y todas las facilidades de transporte que tenemos no las utilizamos para la extensión del reino, estamos en pecado. Y el pecado de esta higuera era que no daba fruto. Entonces hay una pregunta. ¿Cuál es la utilidad que yo presto a este tiempo en este mundo? ¿Hay alguna utilidad en mi vida para la extensión del reino? Con todo lo que Dios me ha provisto. Nos gusta extraer mucho, pero nos cuesta dar de aquello que extraemos de todo lo que Dios provee. Y sobre eso tenemos que pensar un poco.
Pero también el Evangelio es el Evangelio de la segunda oportunidad. Quizás hasta ahora nunca le prestaste atención a todas estas cosas. Solo estuviste pensando en vos, en construir y edificar para vos, en disfrutar para vos, en todo para vos y los tuyos. Y para el reino fuiste pobre. Y viene el Señor de la higuera y le dice al que la cuidaba, vamos a cortar ya esto porque no sirve. No, vamos a darle una oportunidad. Yo voy a acabar alrededor, voy a hacer, como decíamos antes, una alporcada y le voy a poner el abono. Hay muchos tipos de abono, hay químicos y están los naturales que son mejores. Y la planta se va a levantar y va a dar fruto. Ahora, si dentro de un año volvés y no hay nada, entonces haz lo que quieras. Esa es la segunda oportunidad que Dios nos da. Si hasta ahora no hemos hecho nada y Dios nos ha provisto de dones, de posibilidades, Dios nos ha llamado. Conozco a muchos que han sido llamados, que han pasado al frente, que se han comprometido y después se quedaron en la casa. Bueno, Dios le da una segunda oportunidad. Dios quiere que cada uno sea útil, para lo cual Dios le creó en la extensión del reino que Jesús instauró. Pero también este evangelio dice que, o nos explica Jesús en esta parábola, que es el evangelio de la oportunidad final. Si dentro de un año no da fruto, córtala. Chao, higuera. Esa es la oportunidad final. O reaccionamos o morimos. No es que Dios nos mate, sino porque nuestra actitud de decir no, de no querer hacer, de no involucrarnos, de no asumir un compromiso, de nunca poner los dones al servicio del Señor, ni todo lo que el Señor provee, nos va a cauterizar de tal manera que nosotros vamos a cerrar la puerta y nos vamos a matar nosotros mismos, no físicamente, sino espiritualmente. Y esa es la oportunidad final que nosotros vamos a proveer. La higuera tiene la segunda oportunidad de recibir aflojamiento de la tierra para que las raíces tengan la posibilidad de absorber el agua y los nutrientes, va a recibir abono, todos se preocupan por ella, y si ella no reacciona, entonces es porque ella misma se dio el ultimátum y se muere. Y Jesús le venía diciendo a los muchachos, miren, si ustedes no se arrepienten, van a morir igual que aquellos Galileos a quienes Pilato le dio una garroteada. Y si ustedes no cambian, van a morir igual como aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Jesús está mirando a la persona y está invitando a que nosotros también miremos nuestra persona, no lo que le pasa a los otros, sino lo que me pasa a mí. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo estoy con el servicio al Señor, con los dones y los bienes y las posibilidades que me ha dado? Eso quiere Jesús que nosotros miremos. No cómo mueren los otros, cómo tienen desgracia los otros, o cómo les pasa algo a los otros. Mirémonos a nosotros. Y Jesús siempre es generoso, por eso la segunda oportunidad de revisar nuestra vida. Y en el momento que estamos dispuestos a revisar, Dios nos da una nueva oportunidad para el compromiso
y el servicio. Ahora, interesante la palabra que él utiliza acá. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Y lo repite 2 veces. Y el arrepentimiento es consecuencia de mirarnos a nosotros mismos, de revisar nuestra vida y llegar a la conclusión, la verdad, yo hasta ahora no hice nada. La verdad que no di ningún fruto. La verdad que todo lo que el Señor proveyó para mi vida desde la salvación, yo no invertí nada en el reino. Tengo que cambiar. Eso es arrepentimiento. Y eso desafía el Señor a cada uno de nosotros en este día. Porque Él quiere que cada uno vuelva a Dios y arregle sus cosas. Porque Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y quiere que cada uno disfrute de la gracia y de la bendición. El miércoles de noche los hermanos decían, no hay cosa más hermosa que saberse parte del cuerpo de Dios y disfrutar de la gracia de Dios. Y por el otro lado vemos cuántas personas dilapidan esa gracia y viven mal, por más recursos que tengan. Viven mal consigo mismos, viven alejados de Dios, alejados del cuerpo de Cristo. Y Jesús le dice, revisen un poquito cómo anda la cosa y arrepiéntense. Porque esta es la segunda oportunidad, o la nueva oportunidad, vamos a decirle también. Capaz que ya hubo varias segundas. Y siempre Dios es clemente, siempre es misericordioso. Espera que reaccione la higuera y dé el fruto. Pero también hoy puede ser la oportunidad final. Y eso es lo dramático del mensaje del Evangelio de Dios. Que puede ser la oportunidad final. Si Dios ve que no reaccionamos, si Dios ve que no queremos, si Dios ve que no solo miramos a nosotros mismos, que solo queremos extraer y no dar, va a ocurrir que nosotros mismos nos cavemos la fosa y estemos muertos para el reino. Por eso, pensemos un poco. Terminaron las vacaciones, empiezan las clases, ahora vamos a quedar más tiempo en casa. Tomémonos un tiempo para la reflexión. Mirar adentro, ¿cómo estoy con Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios y su reino en mi vida? ¿Qué valor le doy a los dones que Dios me ha dado? ¿Qué valor le doy a las bendiciones que Dios me ha dado? Creo, como esos galileos, que porque yo soy tan bueno, Dios me tiene que dar todo esto, y porque ellos son tan malos, tienen que morir. ¿O vamos a enfocarnos desde la mirada de Jesús de que la cosa no es tan simple? Démosle lugar a Dios en nuestra vida para que Él nos muestre cómo estamos, qué hacemos y qué dejamos de hacer. Miremos a nuestra vida y veamos un poquito cuánta paz tenemos y cuánto disfrutamos de la salvación y qué esperamos del Señor, para que Él nos muestre qué Él espera de nosotros. Jesús les dijo, arrepiéntanse.
Yo les invito a mirarse cada uno a sí mismo. Pensar en la palabra, pensar en las oportunidades y reconocer que puede haber una final en la vida de cada uno, pero no porque Dios nos quiere quitar la vida, sino porque nosotros hemos apagado el fuego y nos hemos enfriado de tal manera que estamos muertos espiritualmente delante del Señor. Yo les invito a reflexionar, así como el Señor les invitaba a arrepentirse, para que cada uno piense en el Evangelio de las oportunidades, de la segunda oportunidad y de la última. Pero no para que tenga miedo, sino para que disfrute de la gracia, para que acoja con brazos abiertos la bendición y empiece a dimensionar las bendiciones ya recibidas y las pueda poner a disposición del Señor. Señor, heme aquí, utilízame con todo lo que me has dado para que se extienda el reino, para la gloria de Dios. Amén.